De dónde somos, de dónde venimos, quiénes somos, ¿verdad? Exacto. No es Ignacio Manjarres hacia adelante, sino que hay atrás. El libanés proviene del fenicio, que fueron los primeros navegantes del Mediterráneo, precursores del alfabeto y de la numismática. Cuando estaba en la escuela le echaba mucho la mano ahí al departamento de bomberos de Ciudad Juárez. Cuando le entregan la administración a Francisco Barrio, le entregan incomunicada la Dirección de Seguridad Pública de Juárez, imagínate. Y en el 92 me invita Francisco Barrio, a través del ingeniero Luis Herrera, en paz descanse, Luis Herrera González, a que me encargara de las comunicaciones de todo el gobierno del Estado. Que hay que decirlo claro, eres servidor público, servidor para servir al público, no para servirte del público. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más aquí a La Mera Neta. Un placer saludarles y hoy muy honrado porque se encuentra conmigo, o más bien yo con él, Ignacio Manjarres Ayub. Ignacio. Pues muchas gracias. Gusto en saludarte. Gusto verte por aquí. Bienvenida a tu casa. Muchas gracias, muchas gracias. Hoy nos encontramos en tu oficina, la oficina de Ignacio Manjarres. Habrá mucha gente que te conoce porque eres muy famoso, pero me interesaría que la gente que no te conoce también, pues que nos platicaras quién es Ignacio Manjarres Ayub. Bueno, Ignacio Manjarres, ¿quién es? Bueno, soy hijo de Julieta Ayub y de licenciado Ignacio Manjarres. Ambos ya fallecidos ya hace algunos años atrás, mis padres. Le doy gracias a Dios que me los dejó a 51 años de vida de tu servidor, fíjate. Tuve la fortuna de, pues, aprender de ellos, escucharlos, lo bueno, los regaños y todo lo demás. Y bueno, te puedo decir que mi padre originario de la ciudad de Chihuahua, pero mi abuelo paterno originario de Batopilas, Chihuahua, fíjate. Él nació ya en Batopilas, mi abuelo paterno, hermano de 8, tuvo 8 hermanos, fíjate, hermanos. Él. De esas familias de antes. De las familias de antes, allá en Batopilas no tenían televisión, sí tenían luz eléctrica, pero no tenían televisión. Y él migró aquí a la ciudad de Chihuahua cuando estaba joven. Gambusino, acarreaba metales a lomo de mula en aquellos años de Batopilas, aquí a la fundición de Chihuahua en aquellos tiempos. Posteriormente, visionario, se trasladó a la ciudad de Chihuahua, se casó con mi abuela María Alonso, ahí sí no sé cuándo ni dónde, ni dónde la conoció, pero lo que sí te puedo decir es que, bueno, pues tuvieron 8 hijos también, fueron 6 mujeres, 2 hombres. Mi padre pues ya nació aquí en la ciudad de Chihuahua, mi abuelo fue sastre en un tiempo, y viendo que en aquellos años, te estoy hablando yo creo de los años 40, por ahí más o menos, visionario dijo, oye, ¿quién va a lavar o planchar los trajes? Y puso una tintorería. La tintorería se estaba ubicada en la avenida Independencia y Morelos, en la mera esquina. Ahí estuvo muchos años la tintorería operando. ¿Cómo se llamaba la tintorería? Híjole, fíjate, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba. Pero el edificio todavía existe, ¿eh? Okay. Ahí Independencia y Morelos, en la mera esquina. Ahí, justo en donde está la parte posterior del Teatro de la Ciudad hoy en día. Bueno, no, es contraesquina del edificio provincial. Ajá, ok. El que está ahí en ese cruce de calles. Que fueron las oficinas de la Secretaría de Relaciones. Exactamente. Hace poco, ¿no? Contra esquina de ese edificio. Ahí estuvo la tintorería. Y bueno, pues de ahí le dio de comer a las 6 hijas y a los 2 hijos. El tío mayor, Juan, en paz descanse, también él estudió contaduría. Mi padre estudió Derecho en la UNAM. Se graduó del UNAM en el año de 1953, se egresó allá de la Universidad Autónoma de México, que en aquellos años me contaba él que se iba y venía en tren, en ferrocarril. Un día y medio, ¿no? De camino. Pues sí, no muy seguido, ¿eh? Yo creo que cada 6 meses, como le daban vacaciones. Ese es mi padre. Mi madre, de origen libanés y de origen norteamericana también. Mi abuelo Antonio Hanna Ayub Azar,
el papá de mi madre, migró con su papá a la edad de 9 años a la ciudad de Chihuahua, en aquellos años, 1905, por aquellos años. Eh, Orgullosamente te digo que de trampa en un barco carguero, llega a la ciudad de Veracruz. Se vienen a la ciudad de Chihuahua porque ya tenía familiares, sobre todo parientes, amigos del mismo pueblo de donde era él, de donde nació él, que es un pueblito al norte de Beirut que se llama Duma. Douma, se escribe Douma. Okay. Es un pueblito pintoresco a la mitad de las montañas de los cerros del Líbano, entre el océano y los cerros del Líbano, ahí en esa parte intermedia, muy pintoresco, muy turístico hoy en día esa población. Entonces, pues llega aquí a la ciudad de Chihuahua y el esfuerzo a trabajar, a buscar sueño y fortuna, como decían en aquellos años. Y bueno, pues ya tuvo aquí a 2 hijos aquí en la ciudad de Chihuahua, mi madre, la mayor, y un tío, Alejandro Romeo Ayub, ellos parientes míos aquí en la ciudad de Chihuahua. Y luego se le hizo chiquito Chihuahua y se fue a la Ciudad de México. Okay. Allá tuvo más familia en la Ciudad de México, 3 hijas, eh, todas ellas, bueno, casadas también y pues ya fallecidas también, realmente ya esa generación ya pasó a la historia. Okay. Y bueno, pues de ahí viene Ignacio. Viene Ignacio. Oye, ¿por qué la nacionalidad de tu mamá como norteamericana, además de libanesa? ¿Libanesa? Ajá. ¿Por qué? ¿Cómo obtuvo la nacionalidad americana? Porque como su mamá, que no te platiqué de ella, originaria del Paso, Texas, Okay. americana, con varios hermanos vivían ahí en El Paso, inclusive ya fallecieron ellos y están ahí en El Paso, Texas, sepultados. Correcto. Pero ella norteamericana, de ahí de la ciudad del Paso, Texas. Correcto. Oye, Ignacio, hay algo pues muy importante. Pusimos aquí las 2 banderitas que tienes tú habitualmente en tu oficina, en la credenza, pues porque te representa a ti tus orígenes libaneses y tus orígenes mexicanos. Mexicanos, claro, ¿sí? Que sí. Hablando de Batopila, Chihuahua, y allá de Duma. De Duma, Líbano. Duma, Líbano. Pero orgullosamente las tengo aquí en la oficina porque, bueno, pues de dónde somos, de dónde venimos, quiénes somos, ¿verdad? Exacto. No es Ignacio Manjarrés hacia adelante, sino que hay atrás importante de Ignacio Manjarrés, una historia, una vida de personas que honestamente vinieron a trabajar aquí a la ciudad de Chihuahua y les fue bien. Sí. Oye, pero te decía en particular del origen libanés. Creo que los libaneses tienen ciertas características o cualidades que los identifican a cualquier lugar que va. Y son algunos países, ¿no? Puedo hablar a lo mejor de los israelitas, en el caso de los libaneses. He conocido comunidades armenia en México. Ellos muy dados al arte. Ustedes, los libaneses, son muy dados a los negocios, son exitosos en los negocios. Déjame, te doy un poquito de historia del origen de los libaneses. El libanés proviene del fenicio, que fueron los primeros navegantes del Mediterráneo, precursores del alfabeto y de la numismática. Estamos hablando de Líbano, 6.000 años de antigüedad. Se asentaron, eran comerciantes dentro del Mediterráneo, entre Europa, África y ahí la parte que es del Medio Oriente, pero el libanés no es árabe, es fenicio, de origen fenicio. Y el territorio libanés, fíjate qué curioso, el tamaño del Líbano, estamos hablando de una extensión de 10.000 kilómetros cuadrados, similar al municipio de Chihuahua capital. Una población de gente trabajadora, luchista. Tú vas al Líbano y ves a la gente que trabaja, que busca cómo trabajar. No quiere decir que no tienen gente de diferentes niveles socioeconómicos, pero la verdad es que vas allá y no ves a gente pidiendo en la calle. Ves a gente trabajando, de diferente manera, pero trabajando. Entonces, pues me dices cómo, pues del fruto del esfuerzo, del trabajo, de lo que se tiene en la genética de
ahora sí te puedo decir miles de años, que de alguna parte me tocó. tocó a mí, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues contento de venir de esa parte y también muy contento de venir del lado de mi abuelo Manjarrés, que si nos vamos también a la parte histórica, Manjarrés viene del tiempo de los moros que estuvieron en España, que también tienen orígenes árabes, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aquí estoy. Y así con ese ADN y con muchas ganas de salir adelante y ser un ejemplo, en primer lugar, un orgullo para mis padres y mis ancestros, y pues un ejemplo para mis hijos. Para las generaciones que vienen. Ignacio, hay una situación ahí. El libanés, platicamos, pues muy identificados con el trabajo, con el comercio en particular. ¿Cuántos años tienes actualmente? 61 años. Ya te estabas quitando. Ya me estoy quitando. Ya te estabas poniendo a mi edad. 61 años. 61. Ok. Todavía eres una persona sumamente activa. Todos los días dedicada al trabajo, todos los días al pendiente de tu empresa, al pendiente de lo que está sucediendo y luego también con un aporte social muy importante que ahorita más al ratito me gustaría que platicáramos. ¿Cómo vive su día Nacho Manjarrés? Pues mira, me levanto muy tempranito, más o menos alrededor de las 5 de la mañana. Prendo la televisión, los noticieros, espero a que llegue el periódico, me tomo mis tazas de café, algunas ahí en la mañana, leyendo las noticias, viendo las noticias, inclusive las digitales, y pues con toda todo. La tecnología que tienes, te informa no nada más de lo local, sino de lo a nivel internacional. Posteriormente, bueno, pues ya nos vamos y nos duchamos un poquito, ¿verdad? Y nos venimos a trabajar a temprana hora. Llego aquí a las 8 de la mañana, a veces que va uno a hacer algunos mandados antes de llegar aquí, pero desde temprano estamos tratando de dar un buen ejemplo y de, pues, estar activos, fíjate. Yo creo que la actividad es algo que yo lo traigo ya en la genética, de alguna manera, a través de mis padres, te puedo decir en primer lugar, ¿verdad? De gente de trabajo, gente proactiva, gente que buscaba también la parte social de poder aportar algo a la sociedad. Entonces ya lo trae uno ahí adentro, en el ADN, ¿verdad? Correcto. ¿Te acuerdas cómo era tu vida de niño cuando pues vivías con tus papás, cómo era la dinámica familiar y qué te tocaba hacer, ir a la escuela y además qué? Porque antes éramos como que poquito más dados a la multiactividad. Pero fíjate que tenías mucho tiempo, los tiempos han cambiado, ahora vivimos acelerados, tanta tecnología, tráfico y todo lo demás, ¿no? En aquellos años, que no hace mucho tiempo, hace como hay que aclarar. 3 días atrás más o menos, pues iba a la escuela. Yo egresé del Instituto Regional de Chihuahua, que ahora es el colegio de bachilleres, el local, ahí en la avenida Cuauhtémoc. Sí. Ahí estuvimos toda la primaria. Posteriormente, porque coloquialmente, como decíamos en aquellos años, les llegó un fax a los padres jesuitas de que tenían que volver a las andadas y empezaron a cerrar la escuela. Yo fui la primera generación que nos dijeron ya no va a haber secundaria. Ahí pues tomamos la decisión, o mis padres tomaron la decisión de que me trasladara al Instituto La Salle. Y ahí estuve durante toda la secundaria. Muchos compañeros míos pues emigraron ahí a La Salle, seguimos siendo la misma palomilla de aquellos hoy que todavía nos juntamos, nos juntamos por lo menos una vez al año a comer y a tomar y a contar las historias, ¿verdad? Lo bueno y lo malo. Todo lo que hicieron en el año. No, y lo que hicieron cuando estaban en aquella época. Exactamente, fíjate, empiezas a recordar cosas, a ver compañeros, algunos ya partieron desgraciadamente, como todo, ¿verdad? Pero pues los que nos juntamos echamos buena platicada, ¿verdad? Porque hay mucha fraternidad en esa generación, fíjate, es algo que no lo veo en las nuevas generaciones. Seguimos juntándonos, seguimos platicando, nos hablamos, oye, ¿cómo estás? Nos chateamos, etcétera. Y bueno, ya posterior de ahí me trasladé al Paso, Texas, porque no había prepa en La Salle, y era puro de hombres en aquellos años.
En El Paso, Texas, estudié la preparatoria y ahí también me quedé a estudiar la universidad. Ahí terminé de ingeniería electrónica y pues te puedo contar que Diosito me ha permitido estar en muchos lugares, estar en muchas facetas dentro de mi vida. Empecé a trabajar, yo terminé, como te digo, electrónica, pero en el área de telecomunicaciones. En aquellos años de bulbos, ¿eh? Sí. Apenas empezaban a ver No había transistores. transistores. No, ya empezaban. Ah, ya empezaban. Sí, sí, ya empezaban. Y sin querer, empecé trabajando por estar a la hora correcta, en el lugar correcto. Yo, cuando estaba en la escuela, le echaba mucho la mano ahí al departamento de bomberos de Ciudad Juárez. Aprendí muchas cosas del bomberismo, mis respetos para los bomberos. Y Juárez contaba con un muy buen equipo de bomberos en aquellos años, pero muy malo en comunicación, puro de la Dalia. Ajá. Entonces le regalaron equipo de radio de Ratón Nuevo México, precisamente les regalaron unos equipos que quitaron a ellos porque eran de bulbos y ya les pusieron de equipos nuevos. De acá, pues yo en mis tiempos libres, pues de manera voluntaria les ayudaba ahí a la cuestión de comunicación y aprendí muchas cosas de los tragahumos, como se dice coloquialmente, fíjate, Sí. cómo son las máquinas, las bombas, las mangueras, el uso de escaleras, curioso. Pero era por puro gusto, tú ibas De ahí por puro gusto gusto, como fíjate. voluntario. Pero en el 83, cuando entra la administración de Francisco Barrio como alcalde en Ciudad Juárez, por estar a la hora correcta, en el lugar correcto, que se fue y Bomberos, llega don Héctor Mejía Gutiérrez, que era el director de Seguridad Pública, Bomberos dependía de ellos, a preguntar cómo estaba, unos días después de que tomó la administración, días, ¿sí? Y estábamos como a las 8 de la noche ahí platicando el capitán y yo. No sé ni de qué, pero estábamos platicando. Y me dice, entra Héctor Mejía y le pregunta al capitán de que cómo están las cosas en la parte de bomberos, etcétera, etcétera. Y le pregunta al capitán, ¿y cómo están de comunicación? Y me volteé a ver el capitán a mí. Y pues yo soy el que le respondo. Pues la Dalia, pues hay más o menos y afortunadamente las máquinas tienen radios y hay una buena comunicación interna de bomberos. Y luego me pregunta, ¿usted trabaja aquí? Y ya no le contesté yo, el que le contestó fue el capitán de bomberos. Le dice, no, él aquí nos ha ayudado desde algunos años para acá, nos echa la mano de manera voluntaria en lo de comunicaciones. Y luego una cosa curiosa, fíjate que cuando le entregan la administración a Francisco Barrio, le entregan incomunicada la Dirección de Seguridad Pública de Juárez, imagínate. Y me dice a mí, don Héctor Mejía, me dice, oiga, ¿me puede echar la mano ahí en Seguridad Pública? Sí, le digo, sí puedo, nada más que necesito bajarme el repetidor allá del cerro, que es el que le está fallando. Duraron 29 días sin comunicación en Juárez, fíjate, la Dirección de Seguridad Pública. Pues ya me bajan el equipo de comunicación, que batalló ahí un poco para que se los bajaran al director de Seguridad Pública, hasta que les tronó los dedos. Sí. Y antes de 24 horas se lo puse a volar y volvió a tener comunicaciones ahí en Ciudad Juárez. Me preguntó don Héctor, oiga, ¿y cuánto le debo? Pues mire, firmé una nota ahí en El Paso por $124. De lo por que necesitaste. $124 estuvimos pues sí, ¿verdad? No, y por la ignorancia, ¿no? A lo mejor, o la Pues incapacidad porque de la persona resolverlo. que estaba encargada de eso, pues o no le Sí. interesaba, o vete a saber, ahí no quiero generar ninguna opinión. El asunto es que me dice, ¿me puedes seguir ayudando? Le digo, ¿sabe qué? Todavía falta un año para terminar. Pero sí, pues en las tardes sí puedo, con mucho gusto les echo la mano de manera voluntaria. Y ya empecé ahí a echarles la mano. Sorpresa para mí que ellos entraron a la administración el 11 de octubre del 83. Viene el pago de la quincena del último de octubre y me habla el secretario del director, ¿no? El secretario, perdón, sí. Me dice, oiga, ¿puede venir aquí a la dirección? Sí, como no, con mucho gusto. Fírmele aquí. ¿Esto qué es?
pues su cheque de la nómina. Ah, Chihuahua, yo cuando me contraté, no me pregunte, ahí dígale al director. Y ya, como eran los últimos del año, le hice una propuesta al director de Seguridad Pública para generar un taller de radiocomunicación para la Dirección de Seguridad Pública. Pues ahí, en enero del siguiente año, pues ya estaba el presupuesto ingresado y todo, y pusimos un taller, contratamos a algunos técnicos y empezamos a darle servicio, ahora sí, con todo el equipo necesario, porque se compró equipo de laboratorio, pusimos un laboratorio de comunicaciones ahí, y ahí pues me tocó estar ahí 3 años hasta que salió Pancho Barrio de ahí. Cuando sale Pancho Barrio a la candidatura a la gobernatura del famoso verano del 86, pues ya me dice mi madre, oye, ya pudiste hacer lo que quisiste, estudiaste eso, practicaste, hiciste muchas cosas en Juárez en lo que tenía que ver con comunicación, pues ahora sí vente para acá. Y me vine en el 86, estuvimos aquí del 86 al 92, y en el 92 me invita Francisco Barrio a través del ingeniero Luis Herrera, en paz descanse, Luis Herrera González, a que me encargara de las comunicaciones de todo el gobierno del estado. Órale. Ahí estuvimos los 6 años de administración hasta el 98. Cambiamos la comunicación, el conmutador que tienen ahorita o el número de teléfono, el 293300, me tocó a mí ponerlo. Ir a Telmex a que me lo asignaran. Órale. Pusimos comunicación en todo el estado, generamos una comunicación en red de conmutadores telefónicos, me encargaba de todo lo que era teléfonos del estado, llegamos de 200 comunidades, 250 comunidades, a 956 comunidades de poner radiocomunicación. En aquellos años no había celular, hay que hacer la aclaración. Entonces las comunidades estaban incomunicadas, sobre todo la parte serrana. Logramos poner equipo de comunicación enlazado hasta Chihuahua, y a través de 2 oficinas secundarias que teníamos en Cuauhtémoc y en Parral, y de ahí lo enlazábamos vía Fonpach en aquellos años a Teléfonos de México. Imagínate gente que está incomunicada, que la comunicación es básica para el comercio entre ellos, que si venden el maíz o alguna persona enferma, etcétera. Sí, la salud. Pues se logró avances importantísimos de comunicación de 956 comunidades. Que lo digo con mucho orgullo, fuera de los conmutadores, fuera de los radios de comunicación de la Policía Judicial, de caminos, del área de mantenimiento de caminos y todas las dependencias de gobierno. Todo lo que se hacía en materia de comunicación pasaba por nuestra oficina, no con el nivel nada más de controlar, sino también el nivel de poder optimizar los recursos. Te puedo decir que lo que se dejó de pagar a Teléfonos de México en aquel entonces por los controles que se generaron de tarificaciones y todo eso, estamos hablando de ahorros aproximadamente que se dejan de pagar a Telmex alrededor de 250,000 pesos mensuales. Entonces los equipos se autopagaron realmente con los ahorros en 6 meses. Toda la inversión que se hizo. Sí, recuerdo, creo que esa administración de Francisco Barrio dejó marcado las administraciones de optimizar los recursos, y no nomás en la comunicación. Yo recuerdo en el área de educación, en muchas áreas, que fue muy criticado, obviamente, su gobierno por esa situación, porque rompió vicios. Que se rompieron vicios, hicieron muchas cosas interesantes. Tuvimos un Chihuahua siglo XXI, que era una planeación hacia el siglo XXI en aquellos años. Pero bueno, yo te puedo decir que desgraciadamente llegan los cambios de administración y malamente, porque los perjudicados somos los ciudadanos, en que todo lo que hizo el anterior está mal, vamos a quitarlo. A partir de aquí yo tengo la razón. Eso es malo porque recursos que nos costaron a nosotros, a los ciudadanos, en el pago de nuestros impuestos, pues muchos los tiran a la basura y empiezan a gastar de vuelta. Por una cuestión Pancho Barrio, de egos, yo ¿no? te puedo decir, con respeto, Pancho Barrio, Francisco Barrio, es una persona que invitó de funcionarios a empresarios,
pero empresarios que no tenían ninguna necesidad de ir a trabajar, que fueron a donar su tiempo. Un don Enrique Terrazas, de los que me acuerdo, algunos de los Mesta, que estuvieron ahí en finanzas, Elías Saad en el área de planeación y evaluación, el arquitecto, se me van los nombres, la verdad, ya se le borra uno un poquito el cassette, pero como decíamos, aquellos eran 12 los funcionarios de primer nivel, nosotros vacilamos, que sus 12 apóstoles, ¿verdad? Que se juntaban las juntas precisamente de tomas de decisiones, gente que no tenía ninguna necesidad de estar ahí. Entonces, que fueron a aportar tiempo y esfuerzo dejando sus empresas, de alguna manera al margen, porque pues estaban ahí como funcionarios públicos, y se hicieron cosas muy interesantes en esa administración. Sí. Francamente, muy orgulloso de haber participado en esa administración. Sí. A ti te toca, Nacho, no estar en esa parte, pues, que como funcionario y como político, porque se convierte uno en un político en automático cuando te llaman a hacer una chamba de ese tipo, ¿no? Pero te toca estar por el trabajo. Y creo que también a esos funcionarios que eran de primer nivel que tenía el gobernador, eran funcionarios que por su trabajo estaban por ahí. Sus méritos, por sus su méritos. capacidad. Igual que todo. a ti cuando te llegó allá en Juárez el primer pago de nómina, ¿no? Nadie te lo dio, nadie te lo regaló, ¿no? Sino tu chamba y tus resultados que habías brindado. Entonces, eso es muy, muy importante y creo que se ha perdido, que ahora creemos que nos merecemos todo sin lograrlo, o nos vamos más al compadrazgo. Fíjate que desgraciadamente hoy muchos de las personas que están en las administraciones, sobre todo los de elección popular, están viendo cómo seguir viviendo. De ahí viene el chapulineo. Hago la aclaración, no todos, hay sus casos muy específicos que están ahí, que se han preparado, que tienen la capacidad de poder ser dirigentes de diferentes puestos o de diferentes puestos de elección popular inclusive, que van a entregar, sí, a través de una remuneración, es válido, todos necesitamos comer, su tiempo, pero en favor de la ciudadanía, que hay que decirlo claro, eres servidor público, servidor para servir al público, no para servirte del público. Exacto. Se ha perdido mucho el servidor público para servir al público. El chapulineo, la gente que te pide por ahí un dinerito para poder pasar tus papeles, que se llama corrupción, hay que decirlo por su nombre. Necesitamos los ciudadanos participar más. Ahora te puedo decir otra cosa. ¿Cómo contrarrestar eso? Si los ciudadanos participamos más en la que tiene que ver, en primer lugar, la información, informarnos, estar bien informados de qué está pasando y poder levantar la voz a través de los medios de comunicación o a través de las asociaciones o a través de los comités de vecinos. Hay muchas instancias que existen de cómo el ciudadano puede dar su opinión y poder aportar y poder también exigir a los funcionarios públicos que se comporten de la manera correcta, denunciar a aquellos que no están haciendo las cosas correctas. Porque pues todos vivimos en este país, todos somos parte de este país y de este planeta Tierra inclusive. Entonces, aquel que cree que en el café va a resolver los problemas, aquel que cree que haciéndole de avestruz va a resolverse los problemas, no. Tenemos que levantar la voz, tenemos que participar. Y ahora con tantas tecnologías, redes sociales que existen, pues claro que podemos expresar nuestro sentir y sobre todo el cómo sugerir que se corrijan los rumbos de los funcionarios, que es necesario. México es un gran país, México tenemos 2 litorales, tenemos la frontera más grande, que es de 3,000 kilómetros contra el país más potente, que nuestro comercio hacia allá es en un alto porcentaje. Creo que México podemos estar más allá de lo que estamos, pero necesitamos la participación de los ciudadanos.
Nacho, hay cosas muy interesantes que me gustaría que las fuéramos viendo en otras ocasiones, porque sé que te han invitado varias administraciones de diferentes niveles a que participes con ellos desde el exterior, como una figura externa y también en el interior de la administración. Has desarrollado tareas muy específicas, que esas luego me gustaría que platicáramos. Me interesa un tema ahorita así en lo específico, que es la seguridad, porque te has caracterizado por la cuestión de la seguridad, pero no nomás en la ciudad de Chihuahua ni en el estado de Chihuahua, sino a nivel nacional, y creo que lo que has aportado ha marcado también ya hacia afuera de México tu visión sobre la seguridad. ¿Por qué nace esa visión? ¿Qué has hecho? ¿Qué tiene que no profundicemos mucho por lo del tiempo, pero poco a poco vamos a ir empapando a la gente sobre este tema? Dinos cómo ha sido esa trayectoria. Pues ¿dónde empieza realmente ya en el 83? Porque dependía de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, sí en el área de comunicaciones, pero pues tiene con las comunicaciones, y sobre todo estando en ese nivel te enteras de todo en lo que tiene que ver la función de la seguridad pública de un municipio, la prevención que se requiere en un municipio, las tecnologías que tienes que improvisar en un municipio o implementar en un municipio para poder mejorar la seguridad. De ahí, pues nace el gusanito, ¿verdad?, de la parte de la seguridad. Después se reafirmó el gobierno del estado porque me encargaba de todas las comunicaciones de gobierno, incluyendo las que tenían que ver con la fuerza pública. Entonces allá vas aprendiendo, platicando, escuchando. Y posteriormente, en el 2005, empecé a participar más activamente como consejero en Coparmex Chihuahua, donde me invitan a que formemos la Comisión de Seguridad Pública de Coparmex. Allí formamos el Comité Ciudadano de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, donde invitamos a 50 organismos de la sociedad civil a participar en él. Pero formamos 7 comisiones y los organismos los distribuimos de tal forma de que estuvieran atendiendo para lo que eran buenos. Te pongo unos ejemplos sencillos. Participaban algunas universidades, la URN, el TEC de Monterrey, La Salle y algunas otras universidades. ¿Para qué eran buenas? Pues para la parte de la educación. Entonces ellas estaban en la comisión de educación y estuvieron invitando a los policías para capacitarlos. Se hicieron muchos cursos de capacitación, pero a través de las universidades, en las mismas universidades, de manera gratuita. Era usando la infraestructura que ellos ya tenían también, usando que fuera más óptima, ¿no? de las universidades. Claro. Ahí iban los policías y se tenían clases de inglés y algunas otras clases, inclusive en aquellos años, en el 2008 que empieza el nuevo sistema de justicia penal, se dieron cursos alrededor de 7 meses. Ahí sí participaron maestros, lo que son pues expertos en la materia, abogados, magistrados, etcétera, para capacitarlos, pero en las universidades y de manera gratuita. Después se vienen ya los problemas más graves de la inseguridad aquí en nuestra ciudad, ¿verdad? Y ya no se pudieron seguir con esas prácticas. Pero así como esa comisión, teníamos la Comisión de Violencia Familiar, que fue la precursora de lo que es la UAVI, la Unidad de Violencia Familiar, en la Dirección de Seguridad Pública. Ahí se creó en el seno de la Comisión de Seguridad Pública, del Comité de Seguridad Pública Municipal, que lo conformábamos la sociedad civil. Sí. Con una regla muy clara. Como sociedad civil hay una raya muy delicada de no meterte en las partes de seguridad, y también de la parte de seguridad entender que la sociedad civil organizada puede hacer muchas cosas, aportar muchas cosas para la sociedad. Hoy en día tenemos el Fideicomiso de Competitividad y Seguridad, famoso FICOSEC, que es eso mismo. La sociedad civil, a través de la aportación de los empresarios de un 5% del impuesto sobre nómina, pues va a este fideicomiso que lo manejamos a través de las organizaciones de la sociedad civil para destinarlo a aquellos proyectos que entran, proyectos de organizaciones inclusive civiles que tienen proyectos de seguridad o de rehabilitación o de readaptación o ese tipo de cosas, y también las mismas dependencias
tanto municipales como estatales, que pueden presentar proyectos para mejoría de lo que tiene que ver las infraestructuras, etcétera. No se dan los recursos para lo que es el gasto corriente, hago la aclaración. Tienen que ser proyectos de mejora en beneficio de la comunidad. Independientemente si van encaminados a la seguridad, pueden ser de beneficio de tipo social. No, para eso tenemos otro fideicomiso, Ajá. lo que es la FECHAC. FECHAC, ok. FECHAC nace en el 94, precisamente en la administración de Francisco Barrio. Ahí se aporta un 10% del impuesto sobre nóminas. Ahí estás hablando de un 10% para FECHAC y un 5% para FICOSEC, que aportamos de manera voluntaria. O sea, como digo yo, nos damos un balazo en el pie a los empresarios para nuestra comunidad. Y orgullosamente te puedo decir que a nivel nacional no existe este tipo de fideicomisos en ningún otro estado. A mí me ha tocado que me hayan invitado por parte de Coparmex a los centros empresariales que practique con los empresarios y con los gobiernos para decirles las bondades. Pero ahora sí, como dicen, pues rajados los empresarios y rajados los políticos, no quieren entrarle, le tienen miedo a pedir un poquito más, pero para llevarlo al control por parte de los empresarios de la dispersión de recursos de manera, pues ahora sí, equitativa, sobre todo más que nada transparente y de beneficio social. Oye, Nacho, pero bueno, me parece que ya de por sí nuestro país estaba muy marcado a que dentro de nuestra cultura se le veía mal al empresario. Y ahora, creo que desde Palacio, todavía se ha hecho una polarización. Sí, y se ha hecho pensar que el empresario es malo cuando creo que todos hemos sido beneficiados por el empresariado, porque son, aunque no les guste a algunos, son los generadores de riqueza y los que están arriesgando su capital. Déjame te digo una cosa, yo creo que es importante poner el contexto de quién es empresario. Pues es empresario, sí, tal vez, el que tiene mucho recurso para invertir, pero también es empresario el de la tiendita, el bolero, el zapatero, el carnicero. Sí. Y esos con pocos recursos, pues son empresarios, porque tienen un negocio donde tienen que dar bienes y servicios a la ciudadanía y pagar sus impuestos y generar fuentes de empleo. Entonces hay que poner el contexto correcto. El empresario es desde el que tiene la tiendita hasta el empresario más fuerte que podamos tener aquí en México o en el mundo, inclusive. Y el empresario es aquel que tiene obligaciones, que tiene responsabilidades, que dice, si no voy y abro la puerta del changarro, pues no hay trabajo, que si me enfermo, pues no me puedo enfermar porque tengo que estar ahí pendiente, de que genera fuentes de empleo, y esas fuentes de empleo generan bienestar, no nada más para la persona que trabaja, sino también para su entorno familiar. Sí. Entonces, el empresario tenemos que fortalecerlo. El gobierno debe de ser el facilitador de los empresarios, de los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios, para que se generen las fuentes de empleo que requerimos en México, porque acordémonos de que todos los días nace gente y todos los días en ese crecimiento de educación, etcétera, sale gente, ya sea de una educación primaria, secundaria, universidad, etcétera, que requiere o ser empresario o requiere ser colaborador de una empresa, pues para beneficio, ni modo de que el dinero que se regala a través de los programas sociales nos alcance, ¿no? ¿Y cómo llega ese dinero a los programas sociales? Pues a través de los impuestos que pagamos todos y cada uno de los empresarios y de los colaboradores de las empresas a través del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Todos los mexicanos mantenemos al gobierno. Todos los mexicanos somos los patrones de todos esos burócratas que están en el gobierno para servirnos a nosotros y con una remuneración sin duda, pero una remuneración transparente y sin corrupción. Sí. Fíjate que hoy venía escuchando en el radio a una persona que decía, a ver, las condiciones con el gobierno son más o menos como estas. Dice, es como si tú contratas a un albañil a que te haga un cuarto
y ya, tú le pagaste para que te hiciera el cuarto. Pero además de eso le tienes que estar aplaudiendo por hacer su chamba, por la que le pagaste. Y luego después regresa y te está cobrando por una obra que tú le pagaste. Y los ciudadanos pagamos al gobierno para que haga las obras con nuestra lana que le aportamos con impuestos. Y luego después ellos nos lo vienen y nos lo cobran con otro tipo de impuestos, con peajes, con concesiones que dan. Bueno, fíjate que ahí habría que desmenuzar un poquito las cosas. Si hay concesiones transparentes, creo que es válido, porque una concesión tiene que ver con recurso privado que se invierte para la construcción de una carretera, vamos a ponerle el nombre. Esa construcción de esa carretera, pues yo la estoy financiando a través de un préstamo que pedí en el banco o de mi recurso que puedo tener y ya la construí. Pero pues me la tienen que pagar, nada es gratis, ¿verdad? Esa carretera cobra un peaje que se maneja a través también de un fideicomiso. Ese fideicomiso pues permite que a mí sobre lo que yo pagué, me paguen intereses, pagarle lo que le pedí a los bancos y el beneficio es para la ciudadanía. También por esa parte del fideicomiso tiene que haber un recurso para mantenimiento de esas carreteras. Y no estoy hablando de la carretera Chihuahua-Juárez, porque la Chihuahua-Juárez está compartida en dos partes. Una parte es que tiene la federación, la SCT, que esas no son concesionadas, esas son carreteras que sigue atendiendo o mal atendiendo la federación, y los tramos que sí están concesionados, que se fueron los que se construyeron a través de ese fideicomiso que se hizo. Y tú lo puedes ver muy claro. Del kilómetro 0 de aquí hasta lo que es Sueco, que es el kilómetro 156 aproximadamente, debe de ser la federación la que le dé el mantenimiento. Ahí te puedo decir, no los he contado los hoyos que hay ahí en esa carretera, ni cuántos accidentes. Deja tú los hoyos, los accidentes que se generan a través de las malas condiciones que tiene la carretera. Desde el kilómetro 156, que es en Sueco, hasta pasando Villa Ahumada, es tramo concesionado. Y también, perdón, hago la aclaración, de aquí hasta el kilómetro 30 es concesionado también. Pero de ahí en adelante, hasta la caseta, de la caseta en adelante es federal. Ahorita me equivoqué ahí. Pero ya te digo, si también desde el kilómetro pasando ahí Ahumada, que debe ser el 245 aproximadamente, hasta Juárez, es federal. Y regresan otra vez los hoyos. Y regresan otra vez las carreteras un poquito dañadas. Las lunares. Entonces, si tú te fijas, tú puedes ver, de aquí a la caseta está bien. Tú puedes ver el tramo, ahí lo se nota el tramo saliendo de Sueco, ahí donde está la gasolinera de Sueco y el puente ese para Flores Magón. Ves hasta el cambio del color del pavimento. Sí, sí, se escucha. Y está ancha, y está pintada, y están dándole el mantenimiento, ahí ves tú las máquinas. Entonces, podemos ver así carreteras, tramos completos, la Torreón-Durango, Durango-Mazatlán, y muchas en la República Mexicana que se tienen concesiones. Ahora, las concesiones deben ser transparentes, ahí yo no meto las manos al fuego. Que se hagan concesiones transparentes a través de licitaciones, a través de los mecanismos que tiene la ley para garantizar que esas concesiones se otorguen en tiempo y en forma y con los recursos y los cobros, etcétera. Y que realmente representen el beneficio a la ciudadanía. Entonces son cosas buenas que hace el sector privado en beneficio de la ciudadanía a través de un cobro porque están concesionadas. Podemos ver otro tipo de concesiones como los aeropuertos que también son concesionados y les hace falta que se paga un TUA, que yo creo que lo que se recauda de ese TUA es bastantito. No sé la distribución cómo se hace, cuánto se queda la federación y cuánto va a las concesiones, pero realmente pues vemos un sistema aeroportuario en México que nos falta mucho para poder brindar a los turistas mexicanos, a los empresarios que viajan y a los turistas extranjeros, pues aeropuertos dignos, dignos de lo que nos merecemos como mexicanos. Entonces,
Pues podemos analizar muchas cosas. Concesiones y aquí nos podemos quedar todo el día. Sí. No, de hecho, me gustaría que nos comprometiéramos, Nacho, a que vayamos platicando de manera periódica sobre estos temas, porque me parece que eres una persona muy docta en ese tipo de temas que tienen que ver con la sociedad y con el manejo de los recursos públicos para el beneficio que debiera ser para la ciudadanía. No creas que sé todo, ¿eh? No todo, sé pero poquito, sabes mucho, pero sabes mucho. tratamos de, pues de mantenernos activos como ciudadanos, sobre todo, Sí. como empresarios Ujú. y como voluntarios en algunas organizaciones y en algunas instituciones para poder aportar ese granito de arena que debiéramos todos hacerlo a la sociedad. Entre más sociedad tengamos y menos gobierno, mucho mejor vamos a estar. Exacto. Pues de eso se trata, que podamos, ¿cómo se dice?, antojar o motivar a que la gente se involucre, que la sociedad se involucre con la estas verdad pláticas. que sería una apuesta muy interesante que más gente se involucrara y participara desde la misma colonia, ¿eh? Así es. Pues Nacho, te agradezco mucho que me hayas recibido aquí Al en tu revés. oficina. Y pues, bienvenido las veces que sea. Perfecto, ya dijiste. Y está grabado ahora sí. Aquí tienes tu casa. Pues muchas y gracias. las puertas abiertas. Okay. Aunque nadie quiere entrar, ¿eh? No, yo creo que yo aquí me voy a quedar cuando voy a hacer ya mi contratación de un plan a futuro. Muy bien, ¿Sale? excelente. Ok, bueno amigos, pues esto fue un capítulo más de La Mera Neta y como siempre invitados de calidad, gente que nos aporten algo y les invitamos a que nos ayuden compartiendo e interactuando con nuestras redes sociales para que más y más personas puedan acceder a este tipo de contenido. Nos vemos en la siguiente, esto es La Mera Neta. Adiós. La Mera Neta con Roberto Mantilla.